Seguimos con Tertulia Teológica. Mi nombre es Helber Conde. Estamos con el profesor Joel Zarman y estamos estudiando a Clemente de Alejandría. Hermano Joel, ¿puede continuar, por favor? Ok, entonces empezamos a hablar acerca de lo que sabemos de Clemente, de su vida, que no es mucho. Él llegó a Alejandría en 175, él se fue en la persecución del 202 y después de eso desaparece realmente a nuestro conocimiento. Hay especulación de dónde acabó, pero la verdad no sabemos mucho más de su vida. Él pudo salir de Alejandría cuando hubo persecución. Esa es la persecución en la que murió el padre de Orígenes, cuando Orígenes tuvo 17 años. Y fue la persecución de Séptimo Severo, del que hemos hablado, que fue bastante pesada en Egipto. Sí. Siguiendo con lo que, como la conclusión del contexto social de Clemente, me hacen una pregunta por WhatsApp. Marta dice, parece que este hombre, Clemente, era una persona muy culta y de mucha autoridad e influencia, no solo espiritual, sino parece que socialmente y con los ricos. La pregunta es, ¿hasta qué punto fue su influencia muy trascendental para la sociedad de su tiempo? Esa es una muy buena pregunta, pero yo no sé. O sea, en cuanto a la sociedad en general, no tengo la menor idea. Sí sé que fue influyente para la iglesia, vamos a hablar de eso, pero esa no es la pregunta, entonces no tengo una respuesta puntual, pero es una muy buena pregunta porque pues, ¿qué fue? La verdad es que también él está viviendo en un lugar donde hay mucha gente culta y él no es quizás no es sobresaliente en su ámbito por eso, solo que en la iglesia donde no suelen haber tantas personas así. Quizás. La iglesia tenía ciertas características en su comienzo y una de ellas es que su población no eran muy académicos inicialmente. Con el tiempo fue que vinieron, digamos, teniendo ciertas formaciones y tal vez sí, lo que dice Joel dentro de la iglesia era muy importante, pero quién sabe cómo puede que sí, en un sentido puede ser también bastante argumentativo y pudo haber tenido algún tipo de influencia, pero es como muy difícil, pero de verdad que es una pregunta interesante, ¿no? Lo es. Digamos, hermano. Entonces, él se puede contrastar con Tertuliano, viven más o menos en el mismo tiempo, y Clemente realmente no tuvo el impulso ultra riguroso de Tertuliano, tiene una actitud más generosa y más cómoda. Aunque él tiene rigor, claro que sí, obviamente ahí dice que no, que la cama de uno es para un sueño como de un sueño atlético, que no me parece muy cómodo. Pero él sí tiene una actitud más generosa y más cómoda y explica en términos que se pueden seguir con más facilidad. Es un gentil hombre y no carece del humanismo que talla la enseñanza a la medida humana. Es a una medida superhumana. Él tiene bastante influencia de la filosofía, de la filosofía estoica, me parece a mí, pero especialmente del platonismo. Voy a leer un poco de su libro que se llama Stromata, o Stromata creo que se dice. Y este es un libro, eso quiere decir misceláneas o parches. Es un libro un poco enigmático. Vamos a considerar más sobre el libro después, pero quiero leer unas cosas acerca de lo que lo influía y cómo pensaba de la filosofía. Él dice así: pero yo no llamo filosofía a la estoica, ni a la platónica, ni a la epicurea, ni a la aristotélica, sino lo que en cada uno de esos sistemas se dice convenientemente y que enseña a fondo la justicia al mismo tiempo que el saber piadoso. A todo ese conjunto ecléctico denomino filosofía. Entonces él tenía como una actitud crítica de la filosofía. Él dice, yo no me voy tras ninguna de las escuelas, pero saco de ellos lo que enseña a fondo la justicia y el saber piadoso. Y eso es a lo que se dirige él, esa es su actitud.
que es una actitud, me parece, un poco nueva en la iglesia y muy interesante. Hay otra cosa que quiero leer. Por tanto, estos strómata recorrerán la verdad mezclada entre las opiniones de la filosofía, o mejor, envuelta y oculta en ellas, como el fruto comestible de la nuez. Me parece que solo los labradores de la fe conviene el custodiar las semillas de la verdad. No se me ocultan tampoco las murmuraciones de algunos ignorantes timoratos que dicen que es necesario ocuparse de lo más imprescindible, o sea, de lo que contiene la fe, y descuidar igualmente las cosas externas y superfluas que nos fatigan inútilmente y nos ocupan el tiempo sin aportar nada al objetivo final. Incluso hay quienes piensan que la filosofía es mala porque se ha introducido en la vida de los hombres para su perdición por un malvado inventor. Pero yo mostraré a lo largo de estos strómatas que el vicio es de naturaleza mala, de la que ningún labrador puede jamás hacer crecer nada bueno, e insinuaré de alguna manera que la filosofía también es la obra de la divina providencia. O sea, él está viviendo en un tiempo donde hay gente que dice no hay que estudiar la filosofía, no nos metamos en eso, la filosofía es la madre de todas las herejías. Él dice, no, eso no es la verdad, ellos tienen verdades en la filosofía, yo quiero examinarla, yo quiero evaluarla críticamente y yo quiero aprovechar las cosas que sean de provecho ahí. Otra porción dice así: como algunos dicen que la filosofía griega engendra de alguna manera la verdad por aproximación, pero de manera confusa o no íntegramente, sin embargo, otros afirman que la filosofía griega toma su impulso del demonio. Hay quienes sugieren que toda filosofía es inspirada por unas fuerzas subordinadas. Más, aunque la filosofía griega no llegue a alcanzar la verdad en su totalidad y además no posea en sí misma fuerza para cumplir los mandatos del Señor, al menos prepara el camino para la enseñanza verdaderamente más regia, porque de un modo u otro hace prudente al hombre, modela el carácter y predispone a quien cree en la providencia para la recepción de la verdad. Entonces ahí dice algo parecido, ¿verdad? Hay quienes dicen que la filosofía es del demonio. Yo digo que no, dice Clemente. Yo digo que tiene verdad, aunque no la verdad en su totalidad. Y no posee fuerza para cumplir los mandatos, pero sí hace que, pues inculca prudencia, modela el carácter, predispone a alguien para que esté dispuesto a recibir el evangelio. Y él realmente consideró que la filosofía para los griegos especialmente fue una preparación para el evangelio. Y yo creo que porque en su caso algo así debió ser la verdad, que él estuvo predispuesto a recibir las escrituras y las enseñanzas de los cristianos. Podemos decir en un sentido que es un poco de lo que hablamos anteriormente. Podemos decir que Clemente era naturalista. Veía pues en cuanto a las... veía pues el conocimiento no solamente dentro de la verdad revelada de las Escrituras, sino de alguna manera en el conocimiento general. Sí. O sea, la razón, es lo que está diciendo. Básicamente veía que la razón era importante, la filosofía era importante, sus conclusiones eran importantes. Entonces una especie digamos, de exaltación de la razón en un sentido, ¿no? Fuera... Claro, sí, él dice que la razón es Cristo y que la razón hasta la razón de los griegos fue en una parte un tipo de inspiración, un logro divino en ellos. Y es interesante también que él no trata de exaltar la filosofía al punto de que eso sea como la verdad, pero dice, podemos sacar cosas importantes, o sea, hay cosas que son ciertas. No me caso con ninguna escuela, no estoy pensando que esto es la verdad absoluta en esta escuela, pero sí tengo que aceptar que muchas de estas cosas son ciertas e importantes para el bien. Si lo piensa así,
significa entonces que tenía un concepto claro en cuanto al conocimiento, pero no tenía, digamos, una sobredimensión del conocimiento en sí mismo, sino que buscaba, por supuesto, siempre tenerlo en las Escrituras, o en Dios, o en Cristo, ¿no? Sí, sí, sí. Es exactamente lo que tú dices. Esa es la actitud que él manifiesta en sus escritos acerca de esto. Tengo una cita más. Sí, señor. Él dice, sin duda, la filosofía contribuye, aunque sea a distancia, a la búsqueda de la verdad, esforzándose de múltiples maneras por estar unida estrechamente a la verdad que nosotros reconocemos. Ella coopera ciertamente con el que se empeña en estar unido a la gnosis o el conocimiento de manera inteligente. La verdad griega es diferente de la nuestra, aunque también sea designada con el mismo nombre. Es distinta por la grandeza del conocimiento. Aquí traducen de la gnosis, porque es una palabra importante para él. Es distinta por la grandeza de la gnosis, por el mayor rigor argumentativo, por su fuerza divina y por otras cosas parecidas. Porque nosotros, discípulos de Dios, somos educados por una ciencia realmente sagrada y por el Hijo de Dios. En consecuencia, los griegos no estimulan sus almas de igual manera que nosotros, sino mediante de una enseñanza diferente. Entonces él distingue, pero no desprecia lo que estamos llamando aquí la enseñanza o la enseñanza griega. Sí, la verdad griega, como dice en algún lugar. Pero él dice, bueno, aquí lo traducen en mayúscula. Iba a decir que él escribió eso en mayúscula, pero él nunca escribió en minúscula. Todo lo escribió en mayúscula, porque así escribían en ese tiempo. Pero la verdad con mayúscula en Cristo, es a lo que se refiere. Ellos tienen la verdad en minúscula, nosotros tenemos la verdad en mayúscula. Ok. Entonces la pregunta es, ¿cómo evaluamos a Clemente? Esta es una evaluación de unos eruditos españoles que hacen estas traducciones que he estado leyendo, que son muy buenas. Dicen, intelectualmente no es un hombre de talante metafísico, capaz de grandes abstracciones o teorizaciones. No es un pensador muy vigoroso y mucho menos sistemático, aunque sí es un filósofo penetrante, intuitivo y con grandes dotes de observador. Tampoco destaca por su talento organizador y sistematizador. A menudo carece de una orden y de un método que lo lleven a un desarrollo acabado de las ideas. Y eso no está mal dicho. Clemente no desarrolla en forma acabada sus ideas. Sí carece un método, no trabaja siempre en forma organizada, aunque tienen organización sus escritos, pero se suele perder en el tema a veces en el tema que está siguiendo. Es muy detallista, como ellos dicen, y escribe en forma dilatada y desenfocada, se pierde el enfoque a veces. Pero como dicen, piensa penetrantemente y observa con alto detalle, observa las cosas y las describe con alto detalle. Esto nos ayuda a entenderlo, pero yo creo que eso no es suficiente, o sea, que es desorganizado. ¿Cómo es que tiene esta penetración pensadora y a la misma vez carece de organización? Y yo creo, y lo ha sugerido otro erudito que leí, que Clemente está desbaratando sistemas que nos sirven y está buscando como una nueva síntesis. Y vimos que rechazó todos los sistemas, dijo, no soy epicureo, no soy aristotélico, no soy platónico, no soy estoico, ¿sí? Pero sí quiero el pensamiento, y la verdad es que no hay un sistema bien puesto cristiano, y él está trabajando hacia eso. Que él no lo logre no quiere decir que es desorganizado, pero que es demasiado, me parece, para él. Lo que va a suceder es que luego viene Orígenes, luego viene la teología del cuarto siglo y todo eso, y ahí sí se pone un sistema bueno. O sea, lo que pensaba Clemente, o era su deseo, era como poner un planteamiento de una filosofía cristiana. Sí, yo creo que sí, usar este pensamiento en servicio de lo que era el cristianismo, sí.
Ese era el punto, porque lo que se encontraba, pues era más que todo, digamos, pues las doctrinas, el evangelio, claro que sí, pero no un desarrollo filosófico cristiano o una cosmovisión clara cristiana en cuanto a muchas cosas dentro del pensamiento y de la filosofía, supongo yo, ¿no? Más que todo dentro del pensamiento y de la filosofía. No tenían una teología desarrollada. Están pasando por los peores momentos de lo que es el gnosticismo. Y lo están pasando porque no tienen una teología desarrollada. Una vez desarrollan teología organizada, coherente, sistemática, algo sistemática, no es lo mismo que la teología sistemática de hoy. Eso empieza en las edades medias, pero más coherente, más pensamiento profundo, se disminuye el gnosticismo y desaparece, ¿sí? Porque es como es la antidosis al gnosticismo, tener teología. Y es lo que faltaba en la iglesia. Y es algo que comienza obviamente con Ireneo y el rechazo ahí del gnosticismo. Pero Clemente es el que sabe que hay que tomar el pensamiento profundo, la filosofía, esas herramientas, y hay que ponerlas en uso para desarrollar buena doctrina, para ver claridad ante la oscuridad del gnosticismo y rechazar ese tipo de pensamiento, y es lo que él hace. Pero él no tiene teología desarrollada. Tienen lo que llaman la regla de la fe, que es un sentido de lo que enseñan en general las iglesias, pero realmente no es como un documento, no es algo fijo, no es algo puesto. Ni siquiera tienen en este momento los credos que la iglesia luego desarrollaría. Quizás tienen cosas que enseñan antes del bautismo, de donde vienen los credos. Entonces él está buscando claridad entre confusión, y hay que evaluarlo así, que él está en un momento de grande confusión y dirige a la iglesia en cierta dirección que van a tomar con Orígenes y luego las batallas sobre la Trinidad, la Cristología, todo eso. En el día en que él vive... Hay una pregunta que nos hacen desde el WhatsApp, desde el chat de la emisora. Me gustaría saber si en estos escritos aparecen como alguna forma de enseñanza, o algo así como una universidad. Es decir, ¿cómo aprendían estos creyentes? La pregunta creo que es ¿cómo sacaron estos padres apostólicos, en este caso Clemente, estas ideas? ¿Había algún tipo de escuela? ¿Cómo se estudiaba, pues? ¿Hay algún tipo de universidad? No, es una cosa de la que carecen. En Alejandría tienen alguna enseñanza, parece que, pero no sabemos mucho de ella. Algunos le llaman la escuela catedrática. Entonces, pues, no, catedrática, catequética. Lo he estado diciendo mal, catequética. O sea, catequesis y como de por medio de catequesis. preguntas. ¿Quién es Dios? Dios es un espíritu infinito en su ser, etc. Entonces ellos tenían preguntas a las que ponían respuestas y así enseñaban, supongo, porque así se llama la escuela que tenían. Pero la verdad es que su enseñanza se centraba en el bautismo. Una persona que quería ser bautizada entraba como catecumen y le hacían enseñanza, hacían ayunos, les enseñaban las cosas de lo que creían los cristianos, y eso es lo que hacían. Pero enseñanza más formal y afuera de eso no tenían. No hay universidades. Existen filósofos y uno va y se sienta y ellos dan sus charlas, y si se quieren quedar pues le pagan al filósofo y se quedan como sus alumnos, pero es muy informal cómo se lleva a cabo eso en la iglesia. Sí hay un rigor a la enseñanza, por ejemplo, como vimos con Justino Mártir, con la enseñanza de los pitagoreanos, algunos platónicos y otros,
que dicen que hay que aprender matemáticas, hay que aprender geometría, hay que aprender música, esas cosas. Eso lo va a seguir después Orígenes, y quizás lo aprovechó Clemente en su formación, porque sí sabía algo de eso. Él vive en un tiempo cuando se confunden la filosofía y la teología, que es algo que debemos tomar en cuenta. Nosotros ya no mezclamos esas dos cosas, pero en ese momento eran lo mismo, ¿sí? No había una separación. Hoy el problema es una oposición, ¿verdad?, entre esas dos cosas, pero en ese momento no se separaban, no se distinguían. Entonces eso añade a la confusión de la situación. Él se está moviendo de una posición confundida en varios niveles y está tratando de ubicar a la iglesia en una posición más estable, y realmente por primera vez. Él hizo posible, me parece a mí, en la iglesia el lugar del pensador helénico, pensador con formación griega, el teólogo que utiliza el pensamiento filosófico y especulativo para estructurar y clarificar y coordinar la enseñanza cristiana. Él realmente, aquí hay algo muy interesante de Clemente, él no opone al gnosticismo de la misma forma que lo hace Ireneo. Ireneo mantiene la enseñanza pública, la autoridad y la organización de la iglesia como las bases de donde él opera y rechaza el gnosticismo. Clemente realmente no va por ese lado. Él reconoce que el gnosticismo en algo tiene razón. Esto no es algo que hace jamás Ireneo, pero parece que Clemente sí reconoce que el gnosticismo en algo tiene razón. ¿En qué? En que buscan saber más, buscan un secreto, es decir, algo profundo y no accesible a todos. Él no lo niega. Él niega que los gnósticos tienen eso, pero él no niega ese deseo de buscar algo más profundo. Y él quiere corregir la filosofía del gnosticismo. O sea, quiere que ellos tengan cristianidad correcta y filosofía correcta, y unidas estas dos cosas lo llevan a un mejor entendimiento de su religión, de la verdadera religión. Si Ireneo representa a la iglesia rechazando el gnosticismo, Clemente representa a la iglesia saliendo entre el gnosticismo, porque en Alejandría estaban bastantes gnósticos y los mejores, los más coherentes de los gnósticos parece estaban en Alejandría. Entonces, estamos llegando casi al fin. Vamos a hablar rápidamente de sus escritos, a ver si podemos completar algo de Clemente hoy. Él escribió, sí, escribió. ¿Está bien? ¿Completamos o terminamos en este momento y después o alcanzamos a completarlo? Es que no queda mucho y mejor lo completamos. Cachito, si quieren, lo completamos de una vez rapidito. No, tranquilo, con toda la tranquilidad, sino que era pues para dejar un cierto espacio, pero no, me parece bien de una vez completarlo para terminar con Clemente. Él escribió primero un libro llamado Protréptico a los griegos, o quizás se puede decir exhortación. Y aquí él llama a los griegos, a los pensadores, a la verdad. Él cree que tienen verdad, y él cree que toda la verdad viene de Dios, y cree que los filósofos griegos tuvieron en cierta forma inspiración divina para saber lo que sabían, pero no tienen toda la verdad, y él busca demostrar la coherencia intelectual del cristianismo, porque a él personalmente esto le interesa. A quienes no les interesa siempre la parte intelectual, pero hay quienes sí les interesa, y él fue uno de ellos. Él cree que el cristianismo concuerda mejor con la filosofía de Platón, o sea que él dice, Platón es el que más razón tenía de todos. Y entonces, él pues dice que hay mucho bueno ahí que nos ayuda, y que estos griegos que creen estas cosas necesitan perfeccionar lo que creen, aceptando a Cristo y viniéndose a ser cristianos. Y usaba la alegoría para interpretar la escritura, porque eso para ellos era como una forma intelectual de leer. Les parecía más erudito usar la alegoría.
Entonces ahí pone una fundación para comenzar la vida cristiana, de las costumbres humanas, del argumento de la naturaleza por buscar a Dios en Cristo, en la razón de el Logos. Entonces el segundo que escribió se llama el pedagogo. Y si el protréptico proveía una invitación a Cristo, el pedagogo continúa con la vida cristiana. Y trata como Cristo, como el Logos, cura las pasiones y nos guía en la vida cristiana. Le hace una relación ahí también entre la cultura griega del pensamiento y el cristianismo, y luego maneja ese libro. Es el del cual leí la parte sobre el sueño, ¿sí? Entonces ahí para él es importante en el cristianismo una vida de disciplina y guerra contra los vicios. Él dice, en nosotros mismos, mis pequeños, ha sido construido una base de verdad, un fundamento de sólida gnosis o sólido conocimiento para el templo sagrado del gran Dios, un hermoso incentivo, un fervente deseo de vida eterna que se alcanza mediante una obediencia digna del Logos y que está enraizada en el fondo de la inteligencia. Para él no había vida cristiana sin pensamiento. Entonces, otras secciones ahí que nos ilustran de lo que él dice cómo comportarse, por ejemplo, en un banquete. Si la gente iba a un banquete pagano, pues no había que comer demasiado, no había que adorar a los ídolos. Participa en esto, no participes en esto, sal temprano, no te quedes, no te emborraches. Dice cosas así. La última fue la de Stromata, de la que leí también unas selecciones. Esta obra es muy, muy difícil porque contiene dichos más enigmáticos. Parece que aquí da su enseñanza avanzada y la da en símbolos que ya no podemos reconocer porque no somos sus amigos y no sabemos cómo manejaba los símbolos que ahí echa. Él hace eso por la reverencia, no quiere enseñar lo del cristianismo a cualquiera, lo más avanzado para él del cristianismo a cualquiera. Y dice que no hay que echar las perlas a los puercos. Y por eso escribe un tratado difícil que pues ahora en realidad no entendemos muy bien. Entonces eso nos da más o menos lo que pensaba y lo que escribió Clemente. Muy importante por su actitud ante la filosofía, muy importante porque lo escribió, lo dejó escrito, y lo pudieron leer en Alejandría e influyó bastante en la actitud de la gente después de él. Alejandría, aunque va a tener un famoso hereje Arrio, Alejandría va a ser un centro de la ortodoxia muy importante. Van a mantener la buena enseñanza y la buena interpretación de la escritura siendo un lugar de interpretación alegórica. Y eso va a ser algo muy importante en los siglos venideros. Él fue una de las personas de las que casi ya no hablamos porque lo superó tanto Orígenes, pero me parece que él creó como ese ambiente positivo acerca de la filosofía para que se pudiese aprovechar en el momento necesario. Muy buen, terminamos entonces con Clemente, buen análisis. Podemos ver que era filósofo, pues teólogo, pero su filosofía estaba centrada en una parte de la filosofía también, que también es Biblia, ¿no? Que es la ética. Podemos ver cómo la ética, o sea, la ética fue como una constante en sus escritos, ¿no? Y podemos ver que es una ética cristiana, pero también podemos ver que es una ética filosófica, porque la Biblia no se pronuncia en ciertos aspectos de la vida diaria, y él sí lo hace. La ética en algún sentido sí trata de meterse en estos asuntos. Muy bien, muy buena enseñanza, seguimos aprendiendo. Joel, muchas gracias por este tiempo, por su trabajo, por ese esfuerzo, porque pues nos está ayudando a entender un poco más de la historia, y al comprender la historia podemos entender de alguna manera el presente y pues todos estos devenires, todo este viaje, todo este recorrido, pues nos ayuda a entender y tener más claridad de muchas cosas que estamos viviendo en un sentido ahora. Gracias, Joel. Gracias por la oportunidad. Qué bueno siempre estar contigo y hacer estas tertulias.
Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo. Seguimos entonces con la programación. Mañana estaremos en Batalla por la Pureza Sexual. El miércoles estaremos en el libro de las damas, estudiando, reflexionando. Y el jueves en tiempo de oración con el hermano o el diácono Rodolfo Barón. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia en Tertulia Teológica. Dios les bendiga.